The Language Coach. En este programa vamos a ver cómo formas el present continuous, cómo formas el present continuous en positivo y cómo formas el present continuous en negativo, aquí en The Language Coach. The present continuous se utiliza para hablar de acciones que están sucediendo en el momento presente, o sea, en estos momentos, y generalmente son acciones. Yo estoy enseñando, I am teaching, I am playing tennis, ¿ok? The present continuous. Ahora recuerden que ustedes, los alumnos, realmente no tienen que saberse esta gramática, pero a veces entender los problemas gramaticales nos ayuda montones para entender cómo actuamos en inglés o cómo nos comunicamos en inglés. ¿Ok? Entonces, repasemos. Lo más importante es cuál es la razón del present continuous. Se utiliza para describir una acción que está sucediendo en estos momentos. Por ejemplo, Robert teaches English. Esto es el present simple. Robert enseña inglés. Ok, entonces yo podría decir Robert is teaching English right now. Entonces Robert está enseñando inglés en estos momentos. Ok, aquí, y yo lo voy a poner en rojo, ustedes saben, aquí el present simple me está hablando de una acción que es repetida, que sucede, una acción que sucede o un hecho. Pero aquí, cuando yo tengo el verbo to be y tengo el verbo con ing, esta estructura completa, esta es el present continuous, ¿ok? Y nos está describiendo una situación que sucede right now, una situación que está sucediendo en estos momentos. Esto es el verbo to be. Ok, ¿cómo formamos el present continuous? Ok, el present continuous lo formamos con el sujeto, the subject. Vamos a cambiar el azul, un azul más BSR Idiomas, la mejor empresa de idiomas en el mundo. Alright, subject, entonces por ejemplo, subject es por ejemplo he, she, they, Robert, The Language Coach, TLC, alright, y luego viene el verbo to be, ok, entonces he is, they are, Robert is, The Language Coach is, ok, y luego viene el verbo, pero ese verbo está sumado a ing, ok, entonces he is, y el verbo por ejemplo en este caso es teach, y voy a ponerle acá rojito como para que he is teaching, ok, they are teaching, alright, y viene además el complemento de la frase, el objeto directo que está enseñando. What is Robert teaching? He is teaching. Entonces acá vamos a poner más complement. En otros lugares lo llaman rest of the sentence, pero yo lo llamo el complement. He is teaching English. They are teaching English, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a mirar otros ejemplos. Por ejemplo, we are playing tennis. Nosotros estamos jugando tenis. Ok. Monica is washing the dishes. Ella está lavando los platos en estos momentos. Por ejemplo, uno con they. They are studying for their exam. Ellos están estudiando para su examen. Entonces tenemos
We are playing tennis. Nosotros estamos jugando tenis. Mónica is washing the dishes, studying. Entonces tenemos el verbo más ing, el verbo to wash más ing, el verbo to play más ing, y todos están acompañados, lo vamos a poner acá en rosado, del verbo to be, que se conjuga de acuerdo a la persona que estamos viendo. ¿Ok? Por ejemplo, también podemos hablar de, por ejemplo, si está lloviendo, si está nevando, it is snowing. O si está lloviendo, uno puede decir it is raining. Está lloviendo. ¿Ok? ¿Cuáles son las reglas que nos gobiernan la manera como nosotros escribimos ese continuous form? ¿Ok? Entonces, si ya vimos que el continuous form está hecho con añadirle el ing al final del verbo, pues miremos a ver cómo funciona el negocio. Porque, por ejemplo, si yo tengo un verbo que termina en consonante, ¿ok? O un verbo que es regular, ¿ok? Por ejemplo, wear, que quiere decir llevar puesto, entonces el participio es simplemente wearing, ¿no? ing. Pero si, por ejemplo, yo tengo un verbo más, digamos, el verbo to lose, que quiere decir perder, ¿ok? Entonces ese participio no sería losing, al contrario, esta cae y el participio es, o sea, este continuous form sería losing. Alright, mírenlo ahí. Pero miren este otro. Por ejemplo, yo tengo el verbo to cry, que es llorar. Y aquí yo ya tengo esta Y. ¿Esta Y cae o no cae? ¿Se dice así, crying? No, señores. Esto está equivocado. Entonces, cuando termina en Y, la terminación es crying. Es decir, se mantiene el verbo exactamente igual y simplemente se le añade la ing, que es muy parecido. Es como que se trata la Y como si fuera una consonante percusiva, ¿no? Como wear, ¿ok? Cry. Pero miren lo siguiente. Si yo tengo un verbo como tie, que es atar, es decir, las últimas dos letras son I, E, ¿ok? ¿Cómo se haría esta vuelta? Pues básicamente este IE se reemplaza por Y, tie, y se le añade el ing. Tie, tying. Alright? Tie, tying. Otro que podemos ver, por ejemplo, es el verbo stop. El verbo stop, que es el verbo parar. Y entonces, cuando nosotros tenemos aquí esta figura que tenemos es consonante, vocal, consonante, ¿ok? Stop, shop, que la última sílaba es estresada, se le hace el acento. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros doblamos la última consonante, ¿ok? Y continúa con ing. Stop, stopping, ¿ok? Se dobla esta P, ¿no? Stop, stopping. Y de esta manera tenemos wear, wearing. Una manera es cuando tenemos esta consonante normal, el ing viene. Cuando tenemos que termina en Y, por ejemplo, se le añade el ing como si fuera una consonante normal. Pero si termina en IE, por ejemplo tie, aquí este tie se reemplaza por Y y luego el ing. Y cuando tenemos esta situación de consonante, vocal, consonante, se dobla la consonante y se le pone el ing. ¿Ok? Vamos a hablar de otros ejemplos. Por ejemplo, they are closing the street they're closing the street for
security reasons. Están cerrando la calle por razones de seguridad. Por ejemplo. They are closing the street for security reasons. Alright. Miremos por aquí. Hay una que... este es un ejemplo interesante. Ya que ya dije they are closing. They are open. Y entonces miren que open tenemos P-E-N, es decir, consonante, vocal, consonante, que es el mismo caso que aquí en stop. Consonante, vocal, consonante. Entonces uno diría, bueno, tocaría doblar la N. They are opening. Pero en realidad no sucede. No se dobla. ¿Por qué? Porque esta última sílaba no está acentuada. Es decir, el estrés de la open no es lo mismo que stop. ¿No? Que es mucho más fuerte. Opening suena mucho más suave. They are opening a new store on the mall. Boom. Okay. Jane is always reading a book. Okay. Jane constantemente está siempre leyendo un libro. O por ejemplo, I am recording a video. Yo estoy grabando un video. I'm recording a video. O yo puedo decir, por ejemplo, my friend is visiting next week. Mi amigo va a visitar la próxima semana. Pero miren esta situación. Esto es una situación que está sucediendo en el presente, literalmente en estos momentos. No, aquí hablamos de una situación que va a suceder la próxima semana. Entonces el present continuous, que realmente el nombre es engañoso, también puede ser utilizado para decir que situaciones que van a suceder en el futuro. Porque si yo pongo estos adverbios next week, adverbio tiempo la próxima semana, yo aquí puedo utilizar el present continuous para decir que mi amigo está visitando la próxima semana. My friend is visiting next week. Y tenemos aquí una situación muy particular, que tenemos mistakes, ¿no? Errores que se cometen mucho con the present continuous. Por ejemplo, hay verbos que son que se pueden utilizar, ¿ok? Tanto en la manera de present simple como en el present continuous. Por ejemplo, verbos que literalmente nos hablan de acciones. Por ejemplo, I study. Entonces la acción es estudiar. I study every day. Ok, yo estudio todos los días. Y yo puedo decir I am studying right now. Estoy estudiando en estos momentos. Y eso es perfectamente válido. Pero hay otro tipo de verbos que son los verbos, lo que llaman state verbs, los verbos de estado, pero no de estado como de país, sino el estado en el que tú estás. Por ejemplo, o cosas que uno como que tiene en la vida. Por ejemplo, I love, ¿no? I love grammar. A mí me gusta la gramática, que está M aquí. Pero uno no puede decir I am loving grammar. Mucha gente lo utiliza, ojo, mucha gente lo utiliza, pero eso está incorrecto. A mí me está gustando. Y digamos, por ejemplo, McDonald's dice I am loving it. Y eso hoy en día está mucho más aceptado, pero en realidad es incorrecto. I am loving grammar. Esto no es inglés correcto. Lo ponemos en rojo. Me está gustando la gramática en estos momentos. Por ejemplo, hay otro verbo, to think. I think a lot. Yo pienso un montón. ¿Ok? Pero si yo digo I am thinking a lot, que yo estoy pensando un montón, pues sí, uno podría decir que esto es correcto, pero I am thinking a lot about going, no, I think a lot about going on vacation. I am thinking a lot hace referencia a una situación muy temporal,
¿ok? Entonces el verbo to think, pues a veces sí puede ser utilizado con ing. Otro ejemplo, por ejemplo, es I own two houses. Yo soy dueño de 2 casas. Eso es verdad. Tengo un muy bonito apartamento, pero I own 2 houses. Pero yo digo, decir uno, por ejemplo, I am owning 2 houses. Yo estoy siendo dueño de 2 casas. Eso en inglés no es correcto. Esto lo escribí mal. Think I am owning. No se utiliza en este contexto. Gracias por estar en este programa de The Language Coach. No olvides chequear estos otros programas donde tenemos más temas para ti de gramática, pronunciación, vocabulario y demás en The Language Coach.